Vittori es la directora de epidemiología de la provincia de Córdoba, es la máxima responsable y con ella vamos a estar hablando con respecto a la vacunación. Gracias por atendernos, bienvenida doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la realidad? ¿Son esos más o menos los números? ¿Me tiene que corregir? En realidad, ese número que publicaron, 31,7%, es la gente que se ha ido a vacunar. Exacto. ¿Sabe que lo leía a la placa? Y recuerdo la información que en producción teníamos esta mañana en la conversación, que es el dato que usted nos había dado, y me imaginé que había un error de tipografía en nosotros. Es un error. 7 de cada 10 todavía no se han ido a vacunar. Estaba mal la placa, hay que corregirla. 7 de cada 10 cordobeses, más o menos, que están en condiciones de vacunarse de manera gratuita porque han atravesado el dengue de manera grave, no se han ido a vacunar. ¿En ese porcentaje se suma el personal de salud o está contenido en la población que transcurrió el dengue grave, doctora? No, a ver, de las personas que tuvieron dengue y han sido convocadas a vacunarse, se ha vacunado el 25,5%. Más bajo aún, más bajo aún. Más bajo aún. ¿Qué lectura hacen, doctora, el ustedes? personal de salud fue notificado en forma escalonada. Inicialmente médicos y enfermeros. En ese grupo la vacunación alcanza el 60%. Ajá, bien. Y hay personas del equipo de salud que han sido notificadas recién la semana pasada y eso está contemplado dentro del número total de convocados, y al no haber tenido suficiente cantidad de tiempo, como sí han tenido médicos y enfermeros, hace que ese porcentaje de cobertura de vacunación baje. Ah, bien. Pero bueno, estamos recién con muy poquito tiempo de vacunación de esa gente que ha comenzado a vacunarse recién la semana pasada. Así que, por lo tanto, si le interpreto bien, lo que es personal de salud es otra cosa, es modificable y puede estar atado a sus tiempos. Ahora, puntualmente, porque recordemos que personal de salud es público y privado, ustedes van a vacunarlos a todos, pero el espectro de personas que han pasado dengue grave, que uno podría llegar a pensar de que deberían ser los primeros que han tener la posibilidad de la vacuna gratis. A ver, si uno tuviera la posibilidad de la vacuna paga, no la puede tener hoy porque en farmacia lamentablemente no se consigue. Particularmente me puse la primera dosis y cuando fui por la segunda ya no había, y hace ya cerca de 3 meses. Pero digo, tiene la posibilidad de la vacuna gratis y la gente, usted, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, prácticamente 8 de cada 10 no fue en búsqueda de su vacuna. ¿Qué lectura hace usted de por qué la gente no se está vacunando? ¿Tiene cierta ignorancia, ciertos temores infundados? Me parece que hay un poco de minimizar el riesgo que significa una segunda infección, eso por un lado. Por otro lado, hay cierta desconfianza de las vacunas que viene prepandemia y que se acentuó pospandemia, y no es solo con esta vacuna. Viene con vacunas que tienen comprobada eficacia para hacer desaparecer la circulación de algunas determinadas enfermedades, como puede ser sarampión, por ejemplo. Este año en Argentina, en la provincia de Río Negro, hubo reporte de 8 casos importados de sarampión, consecuencia de una comunidad que no estaba vacunada, por ejemplo. Y la vacuna para poliomielitis tiene una cobertura de vacunación tan baja que Argentina pasó de estar en riesgo alto de reintroducción del virus a estar en riesgo muy alto. Esto nos habla de que los papás no están llevando a vacunar a sus hijos, incluso con vacunas que tienen años, han sido utilizadas durante muchísimos años y han reducido la morbimortalidad de las poblaciones, incluso hasta hacer desaparecer las enfermedades. Entonces, con una vacuna nueva que está en fase 4, la desconfianza es mayor todavía. Ahora, sorprende, yo lo escucho a usted, me sorprendo por un lado, pero por otro lado uno puede atar a lo que ha pasado con la pandemia y lo que han generado ese temor infundado de que en las redes sociales se decía sobre específicamente la vacuna del COVID, y que me parece que eso es lo que ha echado raíces y hay gente que tiene temor, ¿o es algo que venía antes de la pandemia, doctora? Yo creo que venía de antes y se acentuó posterior a la pandemia. Mire usted, con vacunas ultra aprobadas y que están dentro del calendario de vacunación obligatorio, que inclusive los padres, primero el problema de salud
del riesgo para el hijo y para terceros. Pero también el hecho de las limitantes de no poner una vacuna que es obligatoria. Sí, así como está contando. Y el porcentaje, usted me dice que también es alto, generalizando en las vacunas del calendario. A ver, hay baja cobertura, no llega al 90% o 95%, que es lo ideal. Qué increíble. Y la vacuna, de verdad que lo del dengue me sorprende. Que prácticamente usted me diga, repítame, usted me dijo que del total que recordemos que son personas que han estado embromadas con el dengue, que han transcurrido dengue grave, que necesitaron internación por lo menos de 24 horas. Y que entre esas personas, contando de todas las edades, se han ido a vacunar más o menos 2 de cada 10, ¿es eso? Sí, 25,5%, o sea, sí. El 75% de la gente que tuvo dengue no concurrió a vacunarse. Claro. No, a mí me sorprende y no concurrió y fueron los primeros que han sido llamados. Ya ha pasado un tiempo perentorio largo y ustedes entran en la especulación que no van a ir. Desde el 24 de septiembre han sido convocadas estas personas que tuvieron dengue, porque fueron el primer grupo que se invitó a vacunar. No es una vacuna obligatoria, con lo cual nosotros no podemos obligar a nadie a colocarse la vacuna. Lo que sí se va a hacer es poner una fecha límite, que es el 20 de diciembre, porque nosotros necesitamos saber cuántas dosis necesitamos para completar los esquemas y conocer cuál va a ser el remanente para redireccionar esas vacunas a otros grupos. Claro. Que se priorizarán para inmunizar, ¿no? Bien, bien. ¿Ya se especula cuáles serían los grupos en donde se va a direccionar? No, quizás gente que ha pasado por el dengue. Todavía lo estamos analizando. Sí, pero seguramente será, a ver, uno puede especular con gente que ha pasado por el dengue, quizás no estuvo internado durante 24 horas, pero que ha pasado por el dengue y necesitó algún tipo de asistencia, quizás. Eso, hay varias opciones. Ajá. No tenemos todavía definido. Eso se discute con el comité de inmunizaciones, Bien. se discute con el ministerio. Sí. No es una decisión unilateral, Bien. se consideran muchas variables y con eso se toman las decisiones. También necesitamos saber cuántas dosis vamos a tener. Por eso el tema de la fecha límite para poder decidir qué grupos se van a inmunizar. Doctora, para dar un mensaje a aquellos que están mirando en estos momentos el noticiero y que por ahí alguno fue llamado y porque le generó algún tipo de duda, como decíamos, infundado y terminó sin presentarse y sin protegerse. El mensaje sería, a ver, en primer lugar, para hablar en práctico y en lo empírico de lo que a ustedes les está ocurriendo, de la cantidad de gente que vacunaron, ¿sí? De la cantidad total de la gente que han vacunado hasta ahora, ¿qué cantidad de gente le generó alguna contraindicación o tuvo algún efecto adverso? Los efectos adversos locales, como la inflamación en el sitio de la inyección o la presencia de cansancio o cefalea y dolor retroocular, son relativamente frecuentes. Pero las reacciones adversas graves son mínimas. Son mínimas. O sea, prácticamente no han tenido. Sí. Digo, para que el mensaje llegue claro, para que entender de que es una protección. Porque tengamos en cuenta que el dengue, lo que ocurre ante una reinfección, hay que ver si se trata del mismo dengue, si en realidad no es así, la gravedad que puede existir en una segunda infección depende del serotipo, digamos. Es un contexto complejo, no es por atemorizar, pero para aquel que tiene la oportunidad de vacunarse gratis, que no lo acepte, realmente es sorprendente. Sí, es sorprendente eso, porque la gente que se quiere vacunar no la consigue y quienes tienen la vacuna disponible no se acercan a vacunar. Puede haber algunos casos particulares, mujeres embarazadas, gente que está amamantando, que tienen contraindicada la colocación de la vacuna porque es una vacuna con los virus vivos. Sí. Pero el porcentaje de cobertura de quienes han estado internados, vuelvo a decir, es bajísimo. Es como acabas de decir, apenas el 25%. O sea, el 75% no se fue a vacunar. Sí, cada 20 personas fueron 5. Increíble. La verdad, cuando veía los datos que lo teníamos esta mañana en producción, me sorprendía y mucho. Me parece difícil que esto cambie por
el tiempo que ha transcurrido ya, pero bueno, habrá que buscar de dar un mensaje más claro de la seguridad que da la vacuna, porque es protección para uno y obviamente también para terceros, la posibilidad de vacunarse. Ahora, doctora, usted recién dijo algo que es importante también y relevante, que es, hay mucha gente que hoy la vacuna ya subió de precio de nuevo, increíble, no se consigue en farmacia, pero rompió la barrera de los 100.000 pesos. Cada dosis, o sea, vacunarse vale más de 200.000 pesos por persona, y hay gente que quiere colocarse la vacuna, hay gente que se colocó la primera dosis y no recibe, no llega a la segunda, y gente que ni siquiera fue por la primera dosis. ¿Algo puede hacer el gobierno de la provincia, más allá del gobierno nacional, que entiendo que mucho no ha hecho, interceder ante el laboratorio alemán, que es de donde llegan? Es japonés, pero es japonés, pero está en Alemania, ¿no? Donde llegan acá. Sí, pero además es un laboratorio privado. No se puede hacer más que nada, esperar que el laboratorio entregue. A la provincia, por el momento, viene cumpliendo con las entregas. Nosotros no podemos intervenir porque no tenemos injerencia en lo que hace el laboratorio con respecto a droguerías o farmacias que son privadas, uno puede ¿no? pensar como gobierno, no estoy hablando de usted, estoy hablando del ministro de Salud, de repente Peque Steiner hacer un llamado y saber a nivel nacional qué es lo que está pasando con la vacuna, porque entiendo que un Estado puede preguntar, che, ¿por qué no nos llega la vacuna en lo privado también, no para gestionar? Porque los farmacéuticos desde el Círculo, hemos hablado hace 2 días, no tienen ni idea de cuándo van a tener la vacuna disponible. Uno entiende que el Estado por ahí puede tener algún tipo de intervención, ajeno a usted, obviamente. De todas maneras, me parece importante recalcar que la vacuna reduce la posibilidad de hacer formas graves de la enfermedad, pero no reduce, pero sí nos podemos enfermar. Con lo cual, las medidas de prevención que tienen que ver con descacharrar, sobre todo en estas épocas posteriores a la lluvia, y mantener el orden de los jardines, y la limpieza del domicilio y del peridomicilio son hoy la medida preventiva más importante. Sí, claro que lo son, pero acompañado, digo, si tenemos la herramienta hoy, si tenemos la herramienta de la opción de la vacuna, bienvenido sea para aquel que pueda colocársela. Ya sabemos que en el gran espectro lo ideal sería una vacunación masiva, más allá de la posibilidad de la infección leve. Lo ideal sería una vacunación masiva. No está en estos momentos esa posibilidad, pero al menos que se vacune. Inclusive yo estoy pensando, si hubiera una vacunación masiva, con el porcentaje que ustedes están manejando, seguramente habría un universo amplio y estaríamos hablando seguramente del mismo número, entre un 70 y 75% de personas que deciden no vacunarse, ¿no? Me parece que es como para poner el ojo ahí. Que se ve en la provincia de Córdoba está en consonancia con lo que se observa en las otras provincias donde están colocándose las vacunas, ¿no? No somos ajenos a la realidad de las otras provincias. Habrá que ver, los medios tendremos que hacernos responsables de tratar de llegar con un mensaje directo y claro también, teniendo estas conversaciones con ustedes, sacándole el miedo a la gente, entendiendo a la gente que la vacuna en realidad salva vidas, que la vacuna protege, las vacunas en general, y esta en particular, gracias a Dios de que ha llegado, ¿no? Porque el dengue está muy instalado, o sea, claramente el mosquito del dengue ha pasado en Córdoba, nos ha pasado en Villa María también, ya con dengue autóctono, así que por lo tanto ya lo tenemos a lo que antes lo teníamos en febrero o marzo, doctora. Sí. Y de todas maneras creo que el diagnóstico temprano tiene que ver con la sensibilización del equipo de salud para el diagnóstico. Antes era un diagnóstico que tardábamos más en pensar. Hoy, con el antecedente del brote anterior, el equipo de salud hace diagnósticos más tempranos. Van a estar más preparados. Hoy la salud pública tiene la posibilidad del análisis directo para saber la persona que, sabiendo de que va a haber una presencia de dengue importante en los próximos meses, seguramente, esperemos que sea por debajo de lo que fue el año pasado, ¿se está preparado con todo lo necesario o van a seguir con el ojo clínico, por así decirlo, con un médico de que a ojo diga si la persona está atravesando el dengue o no? Eso se hace según el momento epidemiológico de la situación. Hoy todos los casos sospechosos de dengue se analizan. Cuando la cantidad
Cuando se ingresa en la etapa de epidemia, Sí. el diagnóstico se hace por nexo porque con un laboratorio compatible sin necesidad de comprobar la existencia del virus se puede hacer diagnóstico. Ajá. Hoy, en esta situación epidemiológica de la provincia, se analizan todas las muestras y se detectan con PCR o detección de antígeno. Bien, así que, doctora, antes de saludarla, el mensaje para aquellos que no se han ido a vacunar, que se lleguen, ¿tienen tiempo hasta cuándo? Repítame. Hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre, ¿sí? Bueno, tienen un tiempo perentorio importante todavía para cambiar de parecer. No es obligatorio que vayan, pero el mensaje de ustedes es que se vacunen. Que se vacunan, exactamente. Doctora, gracias por habernos atendido. Ha sido un No, gusto. muchas gracias a ustedes.